el asistente técnico. Bueno, aquí ya. Bueno, los asistentes técnicos, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar la biosíntesis del... Oiga pues, eso tiene una cantidad de reacciones, son como 9. Entonces, usted no se las va a aprender todas, aunque debería, pero no hay tiempo. Yo le voy a preguntar las 3 reacciones que tienen que ver con las porfirinas más frecuentes en nuestro medio, que son la porfiria intermitente aguda, la porfiria intermitente aguda, una que no es la más frecuente pero es la más rara y la que nos va a recordar que es porfiria, que es la enfermedad de Drácula, o sea, la porfiria eritropoyética hereditaria y eritropoyética hereditaria, pero tranquila que eso ya viene, y la otra que es la cutánea. Bueno, entonces, miren, este dibujo representa toda la síntesis del grupo E, ¿cierto? Tenemos unos pasos que son dentro de la mitocondria y otros pasos que son afuera de la mitocondria. Nosotros vamos a empezar acá, vamos a ver que es la unión de 2 aminoácidos que se unen. Una vez se unan estos 2 aminoácidos, sale el primer monorrol o anillo pirrólico y se va uniendo con otros por varias reacciones hasta que forma el anillo tetrapirrólico. Ese anillo tetrapirrólico entonces va teniendo diferentes cambios hasta que entra nuevamente a la mitocondria y allí se le dice por hemo. Ese es el resumen. Bueno, ahora vamos a empezar paso por paso y entonces usted le pone notica cuál es el que tiene que aprender. Aquí está un resumen, ¿cierto? Empecemos. Entonces, nos faltó uno. Me falta uno. Bueno, no, es que la tengo en 2 formas. Entonces, lo primero que va a suceder dentro de la mitocondria, ¿sí? Entonces es la unión de succinilcoenzima A, recuerden ese compuesto que es del ciclo de Krebs, viene del ciclo de Krebs, y la glicina, succinilcoenzima A. Eso también lo tienen que saber, usted tiene que saber que el precursor, lo primero para formar un anillo pirrólico es el succinilcoenzima A y la glicina, ¿cierto? La glicina, acuérdense que es el aminoácido más elemental, que tiene su grupo amino, su grupo carboxilo, y en el radical tiene un H. Bueno, véanlo acá. Bien, entonces ellos se van a unir y aquí vamos a tener una primera enzima que es lo que se llama la alacintasa. Esa enzima tiene una importancia muy grande, sobre todo ahorita vamos a ver en la porfiria intermitente aguda, que es la alacintasa. No es sintetasa porque no necesita ATP, es alacintasa. Y produce entonces lo que es el ALA, ácido aminoleucínico, o específicamente, pues químicamente exactamente hablando, es ácido gamma aminoleucínico. Bueno, véanlo, aquí lo tenemos. Entonces ese ALA sale al citosol, ¿sí? Sí. Aquí le estoy repitiendo, es más detallado químicamente. El ALA sale el ácido aminoleucínico, este de acá, que es una partecita del anillo, ¿no? Es una partecita.
sale, y entonces se van a unir dos alas se unen, dos alas, por esta enzima que se llama la ácido aminoleulínico deshidratasa. ¿Ah? Sí, vamos a empezar a unir la casita. Acuérdense que el anillo pirrólico, yo lo pongo así pues para que se lo aprendan. Aunque eso es una mañezada, pues químicamente eso es muy mañé, pero para que lo aprendan. Este anillo se llama un anillo pirrólico. Un pirrol. Ya que es como una casita, ¿sí o no? Un anillo pirrólico. O monopirrol, uno. Mono, uno. Entonces, para formar ese anillo pirrólico, acuérdense que puede tener, acuérdense que en una de ellas le muestra que puede tener radicales por todo eso. Entonces, nosotros vamos a pegar aquí va a haber un grupo metilo, aquí va a haber otro grupo metilo, y aquí se pega otra casita, y por aquí otra, etc. Ya lo vamos a ver, eso es lo que estamos viendo. Pero lo primero que estamos formando es el anillo monopirrólico o el primer anillo. Entonces, esta reacción no se la tienen que aprender, no, apunten, no me la voy a aprender. Muy mal hecho que un maestro diga eso, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, esa es la ala deshidratasa, ¿cierto? Bien, entonces ya me forma mi primer anillo pirrólico. Ay. Bueno. Bueno. Entonces fíjese usted aquí. Esperen un momentito, miren, yo quiero ver una cosita. Aquí atrás. Pues, venimos acá. O sea, en realidad debía haber colocado esta en cada intermedio para que se vayan ubicando. Por favor, van a perdonar que adelanto y atraso, pero es para irnos ubicando. Veníamos acá, nos encontramos el succinil coenzimada, vea que viene por acá el ciclo de Krebs, con la glicina se unen dos, y entonces sale el ALA, que es el 5-ácido aminoleulínico, ¿cierto? Sale. Bueno, ya aquí entonces yo tengo mi anillo con la ala deshidratasa, ¿cierto? Se me unen estas dos y se forma este anillito. Entonces, ese primer anillo que nosotros tenemos se llama un porfopilinógeno, PBG. Eso se lo tiene que aprender usted, porque eso es lo que usted va a ver en el paciente. De hecho, la tirilla de orina detecta porfobilinógeno. El porfobilinógeno se puede determinar de manera enzimática o por una reacción química, ¿cierto? Que se llama... No, acuérdense que sí, es uno de los anillos pirrólicos, sí, monopirrol, uno solo, es un solo anillito este, sí. Acuérdense que de acuerdo a los radicales que tenga, va a tener su nombre. Este es un porfobilinógeno. Vuelvo y me adelanto. Y vamos acá. Entonces, el porfobilinógeno ya está a nivel citoplasmático. El porfobilinógeno, o lo van a conocer como PBG, en la literatura, en el laboratorio, en las historias clínicas. Ahí sí se fue el fondo del todo. ¡Ayuda! Bueno, entonces el porfobilinógeno PBG, entonces por una enzima, esta reacción, se las pongo aquí porque apréndese la que lo va a preguntar. La porfobilinógeno desaminasa. Este es el producto, el sustrato, este es el producto,
la enzima, y el producto es hidroximetilbilano. Hidroximetilbilano. Esta reacción que ustedes ven aquí, cuando la enzima está dañada o la enzima está ligeramente dañada, produce el PIA, que es porfiria intermitente aguda. Ahorita vamos a ver más detallitos de eso. PIA, porfiria intermitente aguda. PIA, porfiria intermitente aguda, porque está dañada parcial o totalmente esta enzima, ¿cierto? Entonces, como esta enzima está dañada, todo lo que hay de aquí para atrás se va a acumular. O sea que en un paciente con porfiria intermitente aguda, ¿qué vamos a encontrar aumentado? El ALA y el PBG, ¿cierto? El ácido aminoleulínico y el PBG. Bueno, listo, vea, ya estamos en el citosol, el porfobilinógeno. Resulta que les voy a mostrar un detalle. No se lo van a aprender, pero es para que ustedes sepan que eso existe. Un detalle que es acá, cómo se producen los otros pirroles, se unen los otros anillos pirrólicos para formar el anillo cíclico, o sea, la porfirina. Hay una parte que es hecha por enzimas, por reacciones enzimáticas, y hay otras que se dan a nivel espontáneo, o sea, se cierra el anillo y se dan específicamente porfirinas de tipo 1, uroporfirinógeno, coproporfirinógeno 1. Bueno, muy bien, entonces vean, esto no lo tienen que aprender, no se lo tienen que aprender, pues yo le cuento. Entonces, se unen en una enzima, se unen dos anillos pirrólicos y luego se le une a lo que se llama un aducto, forma 6, se liberan 2 por reacción enzimática, no la vamos a mencionar, y finalmente se forma el hidroximetilbilano. Ese hidroximetilbilano es lineal, como lo ven acá. Este hidroximetilbilano de 4 anillos. Entonces, hay unos anillos que espontáneamente, sin enzima, se cierran, vea, se ciclan como vemos acá y forman lo que se llama el uroporfirinógeno 1. Nosotros tenemos uroporfirinógenos 1 muy poquiticos, no sirven pues para casi nada, pero tenemos en la orinita, pero se llama uroporfirinógeno, porque están abundantemente en la orina, se eliminan, ¿cierto? Y tenemos otros que por acción de enzimas, y es como sigue la vía, se va entonces a cerrar el anillo y se va a ir cambiando los radicales, ¿correcto? Entonces se va a formar, por ejemplo, el uroporfirinógeno 3 cosintasa. ¿Listo? Miremos acá. Entonces nosotros tenemos un uroporfirinógeno, ¿sí? 3 por la uroporfirinógeno cosintasa. Vamos a mirarlo aquí. Es este pasito de acá. Este pasito de acá. Este de aquí se hizo de manera espontánea, no se necesitó enzima, pero de aquí para adelante las reacciones que siguen se necesita enzima, ¿sí? Bueno, después del porfobilinógeno sigue el hidroximetilbilano, después de ya que uno solito, después se unen varios, se cierra el anillo y entonces va cambiando. Fíjese que aquí está, por ejemplo, ¿cuál es ese? No me acuerdo, pero entonces está en la secuencia, creo que es
Etileno. Entonces, etileno, propinil, etileno, propinil, etileno, propinil, propinil, etileno, ¿cierto? Ese es el uroporfirinógeno 3. Y esos, los tipo 3 son los que se van a acumular en la piel, en el sistema nervioso, y son los que van a producir las sintomatologías. ¿Listo? Entonces, miremos aquí qué pasa. Nosotros tenemos el uroporfirinógeno 3. Bueno, se me olvidó una cosa importante. A ver si... Aquí, en este paso de porfirinógeno a uroporfirinógeno, ¿cierto? Esa es la otra que nos vamos a aprender, porque es la enfermedad de la que mal conocida se conoce, mal conocida, pero se conoce así, como la enfermedad de Drácula. Ahorita le voy a explicar cuando estemos viendo las enfermedades por qué, ¿cierto? ¿Qué es esto acá? Cuando ese uroporfirinógeno, en presencia de la uroporfirinógeno con sintasa, que me debe producir uroporfirinógeno 3, perdón, entonces produce la porfiria voy a terminar y ya le digo, la porfirina eritropoyética. Vean, es esta reacción de acá. Entonces, ¿por qué esta enfermedad se conoce como la enfermedad de Drácula? Porque resulta que el uroporfirinógeno 1 y el 3, estos monopirroles, sobre todo monopirroles o pirroles de 2, se acumulan a nivel de la piel y el sistema nervioso. Entonces, esos dobles enlaces, al estar en contacto con la luz, con los rayos de energía de luz visible o rayos ultravioleta, vibran y producen quemaduras. Ahorita les echo más cuento de eso. Bueno, así, dime, nena. Miren, nosotros veníamos con el porfoilinógeno. El porfoilinógeno, ¿cierto? Que venía de... a ver, aquí. El porfoilinógeno se convierte en hidroximetilvilano, ¿cierto? Ese hidroximetilvilano son ya 4 anillos pirrólicos en forma lineal. Entonces puede ocurrir 2 cosas: o se cicla espontáneamente, que forma los uroporfirinógenos tipo 1, ¿cierto? ¿Qué quiere decir 1, 2, 3? Es la secuencia de los radicales, que ahora no nos importa, ¿cierto? O puede haber algunas enzimas, que es la vía que vamos a seguir, ya no vamos a dejar la de las espontáneas, sino la de las enzimas. En este caso, el hidroximetilvilano se convierte en uroporfirinógeno, ¿cierto? Entonces, ese uroporfirinógeno, en presencia del uroporfirinógeno cosintasa, se convierte en uroporfirinógeno 3. ¿Sí me hice entender? Es decir, hay unos que espontáneamente siguen y siguen por allá, sin enzimas. Pero hay otros que en presencia de la enzima, ese uroporfirinógeno que es 1, en presencia de la 3, ¿cierto? De la uroporfirinógeno cosintasa se convierte en uroporfirinógeno 3. Estos son tipo 1, ¿sí? Porque esto se cierra espontáneamente, sin ninguna enzima. Solo que unos siguen espontáneamente y otros tienen actividad enzimática que me va a producir el uroporfirinógeno 3. ¿Alguien tiene duda? Es decir, ¿cuál es el sustrato? El hidroximetilvilano que se cicló se convierte, lo primerito que yo tengo es espontáneamente uroporfirinógeno 1. Viene una enzima que se llama uroporfirinógeno cosintasa. También, oiga, en la literatura, oiga, para que no se confundan, también se conoce como uroporfirinógeno sintasa 3. También está así en la literatura. Uroporfirinógeno sintasa 3. Bueno. No.
trabaja en el uroporfirinógeno 1 para convertirlo en 3. Entonces, cuando esta enzima está mala, produce la porfiria eritropoyética congénita. ¿Listo? Bueno. Pero ahorita vamos a ver las porfirias, entonces van a entender más. Sí, ¿quién preguntó por ahí? Sí. De ahí para atrás, no, el 3 no, al contrario, no hay. El 1 es muy tóxico, hace mucho daño, sobre todo los monopirroles. Los monopirroles y los pirroles tipo 1 son muy dañinos. ¿Por qué son dañinos? Porque esos dobles enlaces se vibran, entonces los afecta la luz. Una película que habla de porfirinas, Los Otros. Esos niños tenían porfiria eritropoyética congénita. Los Otros, se llama Los Otros. No, mamá, pero claro que está mal hecha la película, porque esos niños ni siquiera, no mentira, no está mal hecha porque ellos eran fantasmas, les dañamos la película, ¿no? Pero en realidad esos niños no pueden estar en contacto ni siquiera de la luz de la vela, porque se queman. Ahí les tengo yo, les voy a subir, o no sé si están en las otras clases, hay unos videos. Hay una señora española que tiene porfiria, es un monstruo, ¿cierto? Una porfiria eritropoyética congénita, pero lo que tiene ya son trasplantes y todo ese tipo de cosas. Bueno, bien. Bueno, entonces íbamos acá. Entonces, el uroporfirinógeno 3 se va a convertir en coproporfirinógeno. ¿Cómo? Vea, ahí está la reacción. Entonces, sustrato, uroporfirinógeno 3. Esta es la otra que se tiene que aprender. Ya están las 3, ¿cierto? Bueno, son 4 en realidad, ¿no? ¿Ah? Ahorita la repasamos otra vez. Bueno, entonces, uroporfirinógeno 3, en presencia de la uroporfirinógeno descarboxilasa. Si ustedes estudian con el muñequito, ahí mismo se lo aprenden. Descarboxilasa. Van a producir el coproporfirinógeno. Se llama coproporfirinógeno porque se encontró abundantemente los tipo 1 en coprológico, en popó. Popó, excremento. Y el uroporfirinógeno en orina, de urea. Bueno, entonces cuando está dañada esta esta enzima da porfiria cutánea tardía. Bueno, vamos al tercero. El tercero es el coproporfirinógeno 3. Ya. Sí, no. Ahí. Vean, vamos a volver pues. Vamos acá, ¿cierto? Coproporfirinógeno. Vamos a sentar un ratito. Qué pena ir pues con ustedes. Vean. Entonces, este ya va a seguir ya en la siguiente reacción va a ser el sustrato. El coproporfirinógeno 3, en presencia de la coproporfirinógeno oxidasa, de esta no la tienen que aprender, produce el protoporfirinógeno 9. Mire, atención, acuérdense que la protoporfirinía que va a dar origen al grupo hemo es el 9. Mire que ya está casi listo, ¿cierto? Entonces, cuando este coproporfirinógeno oxidasa está deficiente, total o parcialmente, produce la coproporfiria hereditaria. No la tienen que aprender. Coproporfirinógeno 3, la enzima es la coproporfirinógeno oxidasa. Es muy fácil de aprender, se lo sabe porque el préstamo lo tiene que aprender, porque es simplemente el sustrato y lo que va a hacer, hace una oxidación.
Entonces produce el protoporfirinógeno 9. Si está mala, ¿qué produce? Coproporfiria hereditaria. Listo. Vean, entonces ese coproporfirinógeno 3, ¿sí?, ya entra a la célula. Bueno, en realidad es el protoporfirinógeno 9, entra a la célula. El protoporfirinógeno 9 entra a la célula. Vamos otra vez al dibujito atrás, atrás, atrás. El coproporfirinógeno pasa. Bueno, no, vamos a, ¿cómo se dice?, a unificar. Hay algunos libros que dicen, el de Sanz habla de coproporfirinógeno, que ya lo estudió, y la mayoría dicen coproporfirinógeno, pero hay algunos que dicen que es el protoporfirinógeno, ¿cierto? Aquí nos vamos a unificar. El coproporfirinógeno entra a la célula, a la mitocondria, gracias, a la mitocondria, y allí sufre esa reacción que lo va a convertir en protoporfirinógeno 9. Listo, entonces ya nos vamos a ubicar dentro de la mitocondria. Listo, vuelvo adelante. Yo creo que hasta les traje por ahí un dibujito, no sé si es este u otro que muestra eso. Y yo creo que en este artículo, por ejemplo, lo ponen ahí regular 3/4, ni el uno ni el otro, siguen que están pillos. El coproporfirinógeno entra y forma el protoporfirinógeno. Bueno, muy bien. Este que está acá, ven. Vamos a seguir, es que me devolví. Bueno, el protoporfirinógeno 9, ¿cierto? Entonces tenemos una enzima que es la protoporfirinógeno oxidasa. Tampoco se la tiene que aprender. Entonces ya produce lo que se llama, bien, que es la misma, pero sin esta terminación. Es una protoporfiria 9. Entonces, el sustrato protoporfirinógeno 9, la enzima protoporfirinógeno oxidasa, y el producto es la protoporfiria 9. Muy bien. Cuando está deficiente esa protoporfirinógeno oxidasa, produce lo que se conoce como porfiria Jasper, muy poco frecuente. Bueno, muy rápido, ¿qué? Entonces, el protoporfirinógeno, yo después les expliqué todo qué necesita, y lo pueden ubicar, qué libera, todo eso. Pero yo no les voy a exigir ese detalle. Allí ahorita vamos a apuntar para repasar lo que necesitan aprenderse. Yo creo que vamos a terminar rápido, ¿cierto? En vez de decir, ay no, quédese con nosotros, como pasamos de bueno. Nada, no dicen así, sino que... No, es que esa es la intención del video. ¿Ah? Esa es la intención del video. No, pero ahorita les voy a dar un tiempito más largo, para desayuno pues. Mejor dicho, un tintico sostenido ahí con un buñuelito y una empanada para que no se caiga el tinto. Bueno, ya copiaron. Luego entonces, ya es la última reacción, tampoco se la tiene que aprender. Tenemos la protoporfirina 9, ya está casi el anillo hemo, ya está casi listo. Solamente le falta el hierro. Entonces ahí viene una enzima que es una ferroquelatasa y le pone su grupo metálico, su hierro. Bueno, qué pena, tengo banano porque me acaba de dar rinitis. Qué pena.
una pausita que voy a hacer una cosita técnica. Ahorita les echo un chiste. Es descachado, pero gracias. Bueno, listo. Aquí ya tenemos armado el anillo, la porfirina, ¿cierto? El grupo M. Bueno, entonces vamos a ver. Esta es la señora española, es muy interesante. Bueno, entonces vamos a hacer un resumencito, ¿sí? ¿Cuáles entonces son las enzimas que tiene que aprender? Vean, usted tiene que aprenderse para toda la vida. Es muy importante la ala sintasa. No se aprende la reacción completa, pero la ala sintasa. Ahorita le voy a explicar por qué. Ahora va a entender por qué. Se tiene que aprender la que produce la porfirina intermitente aguda. ¿Cuál es? La desaminasa. Exacto. Desaminasa. Porfirinógeno desaminasa. ¿Ah? Muy complicado todo eso. Es muy impresionante. Sí, qué pesado. Y esto yo trabajo. Ubiquémonos aquí. Bueno, es la ala sintáctica. Ala esa. Bueno, porfirinógeno desaminasa. Bien, ¿cuál es la otra que se tiene que aprender? La de la áspera. La cutánea, perdón. No, nos faltó la eritropoyética hereditaria, ¿cierto? Acuérdense que el uroporfirinógeno 3, ¿cierto? El que nos va a producir, que se convierte en coproporfirinógeno, ¿cierto? Que se llama la cosintasa. No, es que es para no. Espere, pare. Porque se nos desorganiza. Vamos a hablar, porque yo dije la áspera, esa es la que usted está diciendo. Pero aquí. Esta es la de la pía. Esa la tiene que aprender. Porfirinógeno desaminasa, que es la que produce pía. ¿Cuál se va a acumular en estos pacientes? ALA, que es ácido aminorreulínico, y PBG, porfirinógeno. No se produce eso. Luego, eso es la producción de porfirinógeno desaminasa, ¿sí? E hidroximetilbilano, que es la que me produce el nombre aquí. La uroporfirinógeno 1 a la 3, ¿cierto? De la 1 a la 3. Entonces esa se llama la cosintasa. ¿Qué produce? La de esos mostricos que vimos allá, que es la porfiria eritropoyética congénita o hereditaria en otros pesos. Esa es la otra que tiene que aprender. Ahí ya van 2 reacciones y 3 enzimas. ¿Cuáles son las enzimas? La ala sintasa, la porfirinógeno desaminasa y la uroporfirinógeno cosintasa. Reacciones: la del porfirinógeno a hidroximetilbilano y la de 1 a 3, el uroporfirinógeno de 1 a 3. Bueno, la tercera que se tiene que aprender es esta.
tercera reacción, cuarta enzima, porque no le voy a exigir la reacción de la ala, no me la voy a exigir, solo saqué la ala. Ahorita más adelante va a entender por qué esa ala es tan importante. Que entre otras, ustedes van a ser las nuevas generaciones que realmente saben, porque el resto de aquí para atrás, de los médicos para atrás, o sea, desde que yo llegué, no, pero de verdad que sí. No es por pedazo, sino porque como yo me interesaba por los errores innatos del metabolismo, le doy énfasis a eso, simplemente por eso. Pero las alas, antes de eso, es decir, para la mayoría de médicos anteriores a ustedes, lo importante de las porfirias es el acúmulo de ala y el PBG, pero no entienden lo del ala sintasa. Ahora se lo explico. Bien, y ya. Vamos. Ay, perdón. Y la otra es esta, ¿cierto? Que es el paso de 1 a 4. Ya estamos en el 3. No lo tienen que aprender ni 1 ni 2 porque ya estamos en el 3. Acuérdense que las reacciones enzimáticas se dan en las 3. Entonces es pasar de 1 a 4. ¿Quién lo hace? La uroporfirinógeno descarboxilasa. ¿Qué produce la porfiria cutánea tarda? Entonces, ¿y por qué nos aprendemos esa? La eritropoyética es muy rara en el mundo, pero hay que conocerla porque es un referente de porfirias, ¿cierto? Y la PIA, o sea, porfiria intermitente aguda y cutánea, porque son las más frecuentes en nuestro medio. Aunque la literatura dice, los expertos, hay un señor que es el doctor Sasa, que es de los que más estudia eso, en realidad la variante varigata es la más frecuente en el mundo. Incluso la porfiria cutánea es más frecuente que la porfiria intermitente aguda. Lo que pasa es que en nuestro medio es más frecuente la porfiria intermitente aguda porque no se detecta la cutánea, porque en esa simplemente son con las cicatricitas. Usted se ha visto como los viejitos que son como quemaditos, con unas manchitas café y unas cositas blancas. Es parecido a eso, pero en gente muy pobre. Bueno, vamos, entonces resulta que hay un grupo de enfermedades relacionadas con la síntesis del grupo hemo que se llama las porfirias. Las porfirias. Entonces, las porfirias pertenecen a los errores innatos del metabolismo. Mi frase, todo error innato del metabolismo. Bueno, entonces la mayoría de estos errores innatos del metabolismo, de estas porfirias, tienen herencia autosómica recesiva, pero hay algunas que tienen dominante, como la PIA, ya vamos a ver. Entonces básicamente esas porfirias se dan porque alguna de las enzimas de la vía de la síntesis o producción del grupo hemo está dañada. ¿Listo? Bueno, ahora, los signos y síntomas de la enfermedad que pueden llegar a ser letales, es decir, una persona con una crisis aguda de porfiria intermitente aguda se puede morir. Y ustedes, si se aprenden esto, van a salvar muchas vidas, porque muchos pacientes llegan y no eso fue que murió, le dio un cólico y se murió. Eso es casi un tiro al piso, una porfiria intermitente aguda. Ahorita va a ver por qué. Bien, mire, estas son las porfirias. Las porfirias se dividen en dos grupos, que son las hepáticas y las eritropoyéticas. Hay razones moleculares que tienen que ver con la producción del hemo o en el eritrocito, ¿cierto? O en el hígado, pero no vamos a entrar en ese detalle. Entonces son las hepáticas y las eritropoyéticas. Entonces, en las hepáticas están todas estas que vemos acá, ¿sí?
Yo pongo con importancia en rojo la PIA porque es la que tenemos más frecuente nosotros, que es la porfiria intermitente aguda. En el mundo se dice que es la cutánea tarda y la variegata. Dentro de las eritropoyéticas, la más frecuente es la porfiria eritropoyética congénita o hereditaria. Esa es la más conocida, pues. Pero todas estas de acá, la porfiria que es eritropoyética sola, la que es ligada al X, la ala deshidratasa, la coproporfirina hereditaria, aquí hay un error de ortografía, hereditaria. Ellas son ¿qué? Son muy raras. Bueno, fíjense que entonces tenemos autosómicos recesivas y autosómicas dominantes. Aquí tienen el cuadro completo que se lo separé por pedacitos, ¿sí? Y aquí está entonces la que vamos a ver con detalle en la parte clínica, la PIA o AIPA, ¿cierto? En inglés. La porfiria intermitente aguda. Recordemos, pilas pues, que lo voy a preguntar en el examen. La porfiria intermitente aguda se da por una deficiencia total o parcial de la porfirinógeno desaminasa. ¿Listo? Bueno. Entonces ahí en esa parte. Entonces fíjense que, ¿por qué le pongo este dibujito? Porque si esta está malita, ¿qué se va a acumular? Se acumula PBG y ALA, ácido aminoleucínico. Entonces por eso el pacientico lo que se le va a determinar a nivel de orina o a nivel sanguíneo va a ser el ALA y el PBG. Ahora, les voy a ir dando una introducción para el detalle que me interesa. Resulta que esta enzima, que es la la ácido aminoleucínico sintasa, va a estar modulada por la producción del grupo hemo. Cuando hay hemo, le va a decir pare o acelere el ciclo. Si hay PBG y ALA, le va a decir pare o siga al ciclo, ¿cierto? ALA sintasa, ácido aminoleucínico sintasa. No tiene que aprender toda la reacción, sino esta enzima y 3 reacciones nomás. Entonces, lo que va a ocurrir en realidad es un acúmulo de esos subproductos, ALA y PBG. Ahora, en las otras que vimos van a ser los protoporfirinógenos, por ejemplo, en la cutánea, en la eritropoyética hereditaria, ya vimos que se acumula el 1, los uroporfirinógenos 1, coproporfirinógenos 1, los hidroximetilbilanos, y entonces se acumulan y producen los daños que tienen. Pero este dibujito es interesante, a mí me gusta porque lo que está haciendo es que entonces separa la vía. Entonces, si separa la vía, vea, como ahí se muestra, va a haber una obstrucción por el aumento de ácido aminoleucínico, el ALA y el PBG. Entonces, eso es lo que les acabo de decir. Vea, esta paciente es una paciente, ella es una artista española. Fíjense, ¿por qué le traigo esto? Ella es un clown, ¿no? Es un payaso, hace actividad de clown. Pero dígame, si usted le llega a su consultorio esa paciente, ¿qué va a creer que está enferma esa señora? No, pues es que es casi imposible. Además, porque en la porfiria intermitente aguda los signos y síntomas son muy difusos, o sea, tienen todo y no tienen nada. Entonces es muy complicado diagnosticar. Por eso hay que tener el conocimiento y sensibilidad para poder determinar. Yo les voy a dar unas claves en el día de hoy. Entonces,
La porfiria intermitente aguda, ya vimos entonces que pertenece a las hepáticas, ya vimos que es de herencia dominante, ¿cierto? Ya vimos que la enzima que está dañada es la porfobilinógeno desaminasa, entonces por lo tanto ya vimos que se va a aumentar ¿quién? El ALA y PBG, ya, punto ganado el examen, no. Pero aquí hay un detalle muy importante, y es que estas enfermedades, las porfirias, que esto no se les vaya a olvidar nunca, dependen de dos cosas para que se dé la porfiria. Pilas, que también lo preguntan en el examen a veces. No solamente tienen que tener el genotipo, o sea, el daño genético, fenotipo es la característica expresada. Genotipo, no solamente tienen que tener el genotipo, sino que tienen que presentar, para que se dé la enfermedad, tienen que tener dos características. Una, el genotipo, y dos, los factores precipitantes. Ahorita los vamos a ver. La persona tiene el genotipo, pero no tiene el factor precipitante, es una persona sana. Si la persona está en contacto con el factor precipitante, se enferma y se muere, se puede llegar a morir. Vea, la prevalencia es importante, pero en Colombia no sabemos. Existe una fundación, que es la Fundación Colombiana para las Porfirias. Nosotros hicimos una investigación con el profesor Burgos, solo en el Hospital Poblotón San Vicente de Paúl. Encontramos 29 pacientes con porfirias, de los cuales 27 tenían porfiria intermitente aguda. O sea, es bastante importante, pero no hay datos, no hay publicaciones sobre eso. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Como está aumentado el ALA y el porfobilinógeno, esos dos compuestos tienen tropismo, les gusta el tejido neuronal o nervioso. Entonces por eso se llama que son neurotóxicos. ¿Por qué y cómo? Todavía no está muy esclarecido. Lo único que se sabe es que se acumula en el nervio. Hay un daño neuronal, no hay destrucción, pero hay un daño neuronal. No se conoce todavía el mecanismo. Entonces, como es neurotóxico, lógicamente, ¿quién va a ser el órgano blanco? Pues el sistema nervioso, ¿cierto? Y el sistema nervioso tiene preferencia por el periférico, es decir, en todos actúa, en el central, ya ustedes conocen eso, ¿cierto? Ese sistema, bueno. En todos actúa porque es a nivel de todos los nervios, en el central, en el periférico y en el autónomo. De hecho, cuando están en una crisis severa, vamos a ver que afecta el autónomo y finalmente el central, que hasta se puede morir la persona. Pero en el periférico, entonces, inicialmente, es decir, a nivel de la piel y a nivel del sistema nervioso periférico, entonces, es decir, del motor y del sensitivo, se va a acumular el ALA y el PBG, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas? Lógicamente, lo que va a sentir son neuropatías periféricas, es decir, el dolor, el ardor, el quemón, time. Ay, pero este cuento está como bueno, no. Voy a acabar este cuentico acá y ya paramos, listo, porque ya ahorita es el desayuno. Bueno, entonces el paciente es con ardor, le arde aquí, le quema allá, como que lo quemaran, como que lo chuzaran, no se sabe bien. Bueno, resulta que entonces ya empieza con lo que viene siendo la disautonomía, ya lo vamos a ver en detalle. Pero ellos en general, ¿usted cómo le va a llegar el paciente a urgencias? Con un cólico tremendo. ¿Cómo es el cólico? Abdominal,
le duele como por aquí o como por acá o por aquí, es un cólico difuso, no se sabe bien dónde está. Entonces, claro, inmediatamente con ese cólico tan horrible, en urgencia lo llevan a apendicitis. Cuando abren, ay, la apéndice está buena, no, pues ya saqué. Hay unos que son honestos y le dicen, no, pues mira, creímos que era una apendicitis, te sacamos la apéndice, pues. Pero hay otros que dicen, tenías apendicitis, pero mentira, no son capaces de asumir la verdad, ¿cierto? Entonces, ese dolor abdominal, pero entonces además va a presentar náuseas, vómito, taquicardia, hipertensión, sudoración, que es lo que se llama disautonomía, ¿cierto? Estos son signos de disautonomía, el dolor abdominal, vómito, todo ese tipo de cosas. Por eso es que, fíjese que estos signos, si usted busca una apendicitis, son muy parecidos, ¿sí? Pero además de eso, entonces, aquí es el momento en que usted, antes de meter a cirugía, con el simple hecho de tomar la orina y exponerla a la luz o a rayos ultravioleta, la orina se va a convertir en roja. Eso quiere decir que hay porfobilinógeno en la orina, ¿cierto? Porfobilinógeno en la orina. Ay, qué pecado, tiene muchos sueños, ¿cierto? Pero tranquila, ¿verdad? Ya vamos a salir. Entonces, o usted le puede hacer determinaciones, usted le manda a la paciente que le determinen el porfobilinógeno o el ALA en orina o en suero, ¿cierto? Bueno, pero en diciembre tuve el caso de una paciente, estaba en el CES, súper mal porque ella está muy comprometida, porque ellos a veces hasta se quedan paralíticos pues de los dolores tan impresionantes. Mal, se fue para el CES. El médico, no, que usted no tiene eso, doctor, yo tengo por fin intermitente, no, usted no tiene eso. Entonces, bueno, entonces me llamo, yo le dije, no, vea, coja la orina, póngala al sol y la muestra el doctor. El doctor soberbiamente que no, y la diagnosticó como una fibromialgia. Hasta el momento no se ha muerto, pero ella se puede morir. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar por qué. Porque ella va a empezar, por eso ellos a veces son como medio rayaditas, tienen así como un comportamiento muy bipolar, a veces son súper alegres, a veces deprimidas, aburridas, todo eso. Porque ellos pueden llegar a tener, esto es lo periférico, pueden llegar a tener un compromiso central tan avanzado que les da lo que se llama una parálisis vulvar. Es decir, y hay otra cosa importante acá, tranquilo que ya me voy a devolver para que anoten las otras. Parálisis vulvar, volvamos donde está, es decir, aquí, en esta diapositiva, donde vemos la disautonomía, esos dolores, si ese dolor sigue y no le paramos, lo que está sucediendo es que está produciendo ALA y PBG, ¿cierto? Que lo podemos amortiguar con un medicamento que es emina o arginato de emina, lo vamos a ver más adelante. Entonces él sigue y finalmente eso va a desencadenar una parálisis vulvar y la paciente se muere o el paciente se muere, ¿cierto? Entonces la cuestión es que si usted simplemente con ver la orina, por eso hay que sensibilizar, mirar la orinita, hacerle determinaciones de PBG a la, ojo con esto, muchas veces el paciente está en una crisis porfírica pero no tiene aumentada el ALA y el PBG. Ojo con esto, no es que no está aumentada, sino que los medios que tenemos todavía no han determinado la concentración en el rango que tenemos, pero sí están aumentados, pues que no lo detectamos. Entonces, voy a terminar la idea. Entonces, y otra cosa es que los médicos, que generalmente son hematólogos o hepatólogos los que ven estas enfermedades, entonces, no le mandan, por ejemplo, el arginato de emina, que porque le faltan los signos neurológicos. Y es que un dolor es un signo neurológico, muchachos, principio de poquito, hombre. Entonces no la manda. Y con eso le puede salvar la vida. Bien, vea, un paréntesis, propaganda. Yo hago unos encuentros
unos conversatorios con pacientes de porfiria. Anótense a lo del Twitter para que sepan las reuniones y vean los pacientes. Bueno, entonces, después de esa disautonomía, ellos pueden tener en el momento de la crisis o antecitos o despuesitos todos estos signos que son periféricos, o sea, el dolor muscular, ¿saben qué es parestesia? Calambres, el hormigueo, el chuzo, quemón, bueno, etc. ¿Dónde se centran los dolores? Sobre todo en las extremidades superiores e inferiores y en el cuello. Ya cuando estamos a nivel central, que es bien delicado, o sea, cuando la persona está muy ansiosa, pueden llegar a estar deprimidas, no duermen, a veces se sienten desorientadas, por el ego que cursa con el cuadro clínico de, por ejemplo, un trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Entonces los ponen como locas. El apelativo más importante que le dan los médicos, sobre todo los general a estos pacientes, que son hipocondríacos. Ellos no son hipocondríacos, de verdad les está doliendo y no saben dónde, que les duele aquí, les duele allá, bueno, en fin. De hecho pueden llegar hasta el suicidio. Y esto, ¿qué es lo que los lleva a la muerte? La parálisis lumbar. ¿Alguien iba a preguntar por aquí? Bueno, entonces el diagnóstico lo hacemos por la determinación de PVG y de ALA. Simplemente colocando, y ni que aquí dice 30, que es lo que dice la literatura, pero a los 10 minutos, 12 minutos, ni que necesita solo, usted pone una tapita, con un pocillito, con un poquito de orina, lo pone así, al contacto con la luz, y vea, esto por ejemplo es vino tinto diluido en agua, esa es una orina normal. Este es vino tinto con agua y esta es la orina de una paciente con porfiria intermitente aguda. Entonces mire que si usted le pasa eso, ahora tenemos otras enfermedades que también pueden causar eso, ¿cierto? O intoxicaciones o algunas comidas, pero usted lo que tiene que tener en cuenta es los signos y síntomas, ¿cierto? Fuera de eso, usted ve la orina así y usted en la anamnesis o preguntas se va a dar cuenta que el paciente tiene factores precipitantes, entonces puede llegar al diagnóstico. Sí. Profe, la paciente no puede ver de pronto del inodoro que la orina de ella pone roja. De hecho, a veces orinan rojo, ni siquiera hay que ponerla, o sea, porque tienen tan alta concentración de porfobilinógeno que simplemente ya está rojo, o sea, al primer contacto con la luz se pone rojo. Ellos describen que orinan rojo. Bueno, entonces, ¿qué son? Bueno, entonces, esta me quedó donde no era. Me voy a ir más adelante. ¿Qué son los factores precipitantes? Vean, muchachos. Los factores precipitantes para los pacientes con porfirias en general, pero sobre todo para la porfiria intermitente aguda, son las drogas, el alcohol, el cigarrillo, inflamaciones, cirugías. Hay otros que no están muy descritos acá, pero que los he recolectado en los pacientes. Los excesos de vida, los trasnochos, los agites, el estrés. Ellos no pueden hacer ejercicio de alto rendimiento, no pueden hacer, o sea, una rumbeada, una bailada bien tesa, entonces en un crossover ahí bien intenso, vean, al otro día está de muerte. No, literalmente, porque van a ver, tenemos pacientes jóvenes, o sea, al otro día una rumba están, pero como hubieran pasado por un trapiche, pues. Entonces, pero ¿por qué esos son? ¿Por qué son factores precipitantes? Porque son inductores del citocromo P450. Citocromo P450. Recuerden que los citocromos tienen grupos hemos, ¿cierto?
pues, o grupos porfíricos. Inductores del citocromo P450, por eso la droga ellos, como vamos a ver para prevenir eso, ellos tienen que tener un brazalete. Aquí tenemos urgencias y hay médicos, doctores que muy honestamente han reconocido, yo maté al paciente, no con culpa, porque llegó el paciente, se chocó en una moto, llegó herido, llegó descompensado y llegué y ¡tim! Le mete medicamentos para sacarlo adelante y tenía una porfiria intermitente aguda, no se le habían diagnosticado, ¿y qué hizo? Lo mató. Pues no es culpa del médico directamente, pues, porque ¿cómo vas a saber? Por eso el paciente tiene que tener un brazalete que diga tengo porfiria, o que tenga en la billetera los medicamentos que no puede consumir, que no pueden aplicar. Y es gravísimo porque las sulfas, muchos antidepresivos, hay una cantidad de listas, cada 15 días se renueva esa lista, cada 15 días. Yo ahí les voy a poner el correo electrónico para que estén entrando. El correo electrónico, pues la página web. Bueno, entonces acuérdense que para tener una porfiria se necesita el genotipo más el factor precipitante. Esos son los factores precipitantes. La enfermedad no tiene cura, pero tiene tratamiento. Pero la única que tiene tratamiento de mantenimiento es la porfiria intermitente aguda. Vamos a ver. Entonces, el tratamiento consiste en reprimir la ala-sintasa. ¿Por qué la ala-sintasa? Porque la ala-sintasa va a disminuir que hayan que dos compuestos, el PBG y el ala, ¿comprenden? Que son los que se acumulan. Resulta que reprimiendo ese ala nosotros podemos, o sea, el paciente no se cura, pero no va a sufrir los signos y síntomas, que es la acumulación de ese ala y PBG. Pero resulta que usted por allá, mientras le trae el arginato de mina, usted, y de hecho en crisis y en estados muy urgentes o crisis, usted puede manejar el paciente con glucosa. De hecho, ellos deben mantener unas dietas hipercalóricas. Apunten eso, que son recomendaciones que ustedes tienen que dar. Dietas hipercalóricas, sobre todo con glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa inhibe la expresión génica de la ala-sintasa. Bueno, específicamente son dos moleculitas que tienen que ver con regulación génica, pero yo no les voy a decir eso. Lo único que tienen que aprender ustedes es que la glucosa inhibe las alas, sobre todo la ala 1, porque tenemos ala 1 y ala 2, ¿cierto? La ala 1 es la hepática, la 2 es la eritropoyética. Bueno, pues eso no me importa. La hematina, que es el medicamento, el que más, aquí se consiguen los dos, pero el que más se usa es el Normosan, que es arginato de mina, que es el que tiene mejor pronóstico. Listo. Otra cosa para el tratamiento es buscar el factor precipitante, o sea, si el paciente consume drogas, alcohol, cigarrillo, una vida desordenada con exageraciones, o exageraciones no, es que simplemente unos traguitos le puede desencadenar una crisis. Sí. El humo también, porque el humo ni siquiera tiene que ser humo de cigarrillo. Bueno, ahora, esos son los que son tratamientos específicos, y los no específicos, como en todos los errores innatos del metabolismo, que son manejar los otros, es decir, que el dolor del abdominal. Y quiero resaltar el dolor abdominal porque los dolores de estas personas son intensos, y como la mayoría de analgésicos no se los pueden poner porque son inductores del citocromo P450, entonces utilizan morfina.
entonces se vuelven morfinómanos. Entonces es complicado el manejo con estos pacientes. Bueno, lo otro es que entonces ellos deben tener una dieta alta en carbohidratos, el brazalete y lista de medicamentos y evitar los factores precipitantes. Señoras y señores, ya seguiría el catabolismo, pero vamos a desayunar. Ahí sería el retorno, desayunar. Bueno, entonces, media horita. 9:20, faltando 10, en point. Listo, ya. Porque es que